Amén, amén. Dios bendiga toda la sintonía de Radio Manantial en Cristo en esta hora. Es un placer para nosotros poder llegar a ustedes y poder compartir la palabra del Señor sin importar la distancia. Así que les saludamos con mucho cariño desde acá de las cabinas de Radio Manantial en Cristo.com. Y en este día me ha tocado a mí compartir esta lección de este domingo 3 de enero. Así que feliz año nuevo a cada uno de los que están en sintonía y esperamos que Dios hable a su vida. Sabemos que así será. Amén, porque el Señor siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Así que en esta hora me ha tocado a mí compartir la lección que lleva como tema el siervo sufrido de Dios. Así es el tema que estaré compartiendo con cada uno de ustedes, el siervo sufrido de Dios. Y vamos a orar para darle gracias al Señor y pedir al Espíritu Santo que ministre su vida. Espíritu Santo, gracias porque sabemos, Señor, que en medio de los tiempos tú estás ministrando a la humanidad, Señor, porque tú nunca has dejado desaprevenida, Señor amado, a la humanidad, sino que siempre tú estás al pendiente y te damos gracias, Padre, porque siempre tienes una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. El texto de inicio se encuentra en el versículo 3 de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 y verso 5. Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Dice la verdad central: la exaltación de Jesús por Dios Padre mostró una aprobación a la muerte sustitutiva de Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué es una muerte sustitutiva? Porque Jesús tomó un lugar que no le correspondía a él, ya que él nunca pecó, nunca hizo maldad, no se halló nunca maldad en todo su caminar aquí en la tierra. Su caminar fue limpio delante de los hombres y delante de Dios. Mas sin embargo, el hombre siempre buscó la forma de buscar una excusa de hacer daño. El poder de la religión, el poder de los liderazgos de aquel entonces, que lo miraban como una amenaza, buscaron la forma de hacerle daño y crucificarlo, mas sin embargo él nunca fue culpable, sino que por eso es una muerte sustitutiva, porque ese lugar era el que yo era el que debió haber estado en ese lugar. Usted fue el que debió estar en ese lugar, que todos nosotros éramos culpables y merecíamos estar ahí, mas sin embargo Jesús voluntariamente tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, todo por amor. Y Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías, aproximadamente 7 siglos antes de su venida, antes de la venida de Cristo, él escribió palabras que describían con precisión el sufrimiento que Jesús padecería para traer la salvación a la humanidad desobediente. Gloria al Señor. 700 años antes de Cristo, ya el profeta Isaías había escrito con exactitud lo que Cristo padecería. Gloria al Señor. Él, un verdadero profeta del Señor, un verdadero hombre de Dios, que no sabía quizás a detalle en realidad lo que él estaba diciendo o escribiendo. Sabía que era palabra de Dios, sabía que era algo profético para los tiempos, sabía que había un Mesías que vendría, pero en realidad no sabía lo que cada acontecimiento que iba a suceder en la vida de él. Mas sin embargo lo escribió bajo la dirección del Espíritu Santo, un verdadero profeta de Dios. Amén. A diferencia de los tiempos en que vivimos, que
Muchas personas hasta ya ni predican la palabra para buscar el título de profeta o títulos grandes, ¿verdad? Y están siempre queriendo dar acontecimientos y predicciones. Están queriendo dar siempre predicciones para aparentar ser profeta, pero estos son los verdaderos profetas de Dios. Y no estoy diciendo que no los hay. El problema es que pues ha aumentado la vanidad, la vanagloria, la búsqueda de títulos, la búsqueda de poder. Pero un profeta como Isaías había ya de antemano, ¿no? Había anticipado con la palabra lo que un día vendría, y era lo que Jesucristo iba a acontecer. Quiero contarle que, y muchos quizás de los que me están sintonizando han presenciado estos lugares. En Washington, D.C. hay muchos museos de historias que han sucedido. Pero en uno de los museos se encuentra el Museo del Holocausto, que tiene que ver con los millones de historias de los millones de judíos que murieron bajo el liderazgo de un hombre llamado Hitler, un dictador malvado que asesinó, según dicen, a más de 600 judíos en aquel entonces. Y allí quedan restos de objetos que son parte de aquellas personas que murieron en ese acontecimiento, como por ejemplo zapatos, pedazos de paredes de casas, furgones viejos donde los trasladaban a los centros de concentración, armas con las que utilizaron para matar a muchos de ellos, y escrituras con historias, y le dan un pasaporte a usted, y al usted terminar de su travesía por aquel museo, porque es tan grande que yo creo que, bueno, yo he ido nada más que 2 veces, pero yo creo que usted puede ir las veces que quiera y nunca terminará de conocer la cantidad de historias que hay de aquel acontecimiento tan atroz que sucedió con ellos. Pero le dan un pasaporte a usted al final, donde usted puede leer la historia de cómo murió aquella persona, o que si era hombre, si era mujer, si era niño, si era anciano, si era joven. Y usted lee aquel pasaporte como que fuera para usted poderse meter y poder de alguna manera llegar lo más cerca a poder visualizar lo que sucedió con aquella persona. Algunos por milagro de Dios sobrevivientes. Pero aunque usted vea todas estas historias, aunque usted vea los objetos que quedan todavía de aquel acontecimiento, quizás nunca podremos entender lo que verdaderamente sucedió con aquellas personas en este país alemán. Nunca podremos entender el gran sufrimiento que muchos de ellos pudieron llegar a pasar. Y según la opinión de muchos, ¿verdad?, que hablan también de la película, una película también que habla de este acontecimiento de la muerte de Cristo, porque ese es el punto que quizás nunca podremos entender lo que verdaderamente Cristo padeció. Por eso que Isaías fue extremadamente, dice, exacto en su profecía del siervo sufrido. Por eso se le da ese tema, ¿verdad?, o ese título a esta lección, porque describe lo que Jesucristo realmente padeció. Y los escritores de los evangelios describieron el acontecimiento con cierto detalle, lo más que pudieron detallar los testigos oculares y algo otros por testimonio. Pero nunca podremos entender realmente, dice, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta película, ¿verdad?, que dieron en el 2004, que es llamada La Pasión de Cristo, dice que ha sido la producción temática cristiana más exitosa de la historia, considerada el alza del costo de la vida, o sea, el precio más alto. Esta obra obtuvo más de $600 millones en ingresos mundiales, y estrenada, como le dije, en el 2004,
dice, y el público se estremeció con la brutalidad de flagelación y la crucifixión de Jesús que la película presenta. Sin embargo, no hay película que pueda reflejar el verdadero enlace del sacrificio de Jesús por el pecado de la humanidad. No hay película, no hay acontecimiento, no hay forma de poder quizás profundizar exactamente lo que Jesucristo tuvo que padecer por nosotros para podernos libertar del cáncer más grande que existe en el mundo, que es el pecado. Quizás lo vamos a poder entender hasta aquel día en que estemos en la presencia del Señor, el día que partamos de esta tierra o que seamos testigos del acontecimiento que esperamos todos. Aleluya, porque Pablo dijo que este acontecimiento es también para todos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces podremos entender lo que Él verdaderamente hizo por nosotros. Y tristemente aquella persona que rechace este sacrificio tan grande, ahí van a entender también. Pero si rechazaron a Cristo, como dice San Juan capítulo 3, del verso 15 al 18, lamentablemente por haber rechazado un sacrificio tan grande, por haber rechazado el amor de Dios tan grande que no se compara con nada, nada ni nadie puede amar como Dios ama a la humanidad y como Él ha mostrado su amor desde el principio del mundo y como lo sigue mostrando y lo seguirá mostrando hasta el final. Nosotros experimentamos el amar a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra familia, nuestros hermanos. El amor más profundo quizás que existe es el de una madre, pero nada se compara con el amor de Dios. Y por eso tristemente algunos, muchos que rechacen, porque Cristo dijo que lamentablemente muchos entran por la puerta ancha, Mateo capítulo 7, y pocos entran por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna, y los que entran por la puerta ancha que lleva a la perdición lamentablemente son muchos, dijo Él. Hasta ahí podrá el ser humano quizás tristemente poder entender lo que verdaderamente Cristo hizo en la cruz y haber desaprovechado aquella gran oportunidad de la humanidad. Pero gloria a Dios para el que esté escuchando en esta hora, porque hay esperanza de un día poder entender, pero ser heredero de la vida eterna y decir, aleluya, no parar de adorar al Señor Jesucristo con ese gran agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. A pesar de lo que Él hizo por nosotros, esta es la respuesta de la humanidad de aquel entonces y de muchos aún al sacrificio de Cristo. Despreciado y rechazado, así fue Él. Esa fue la respuesta de la humanidad y es la respuesta que muchos siguen dando. Y algunos por misericordia de Dios pudimos a tiempo tornarnos, reconocer que vivíamos mal, reconocer nuestro pecado, entrar en el camino de la vida eterna, en el camino de la fe y caminar con Él bajo su dirección y bajo su ayuda, caminando hacia el final de victoria en Cristo Jesús. Dice Isaías 52, versos 13 al 15, una descripción de Jesucristo, de su exaltación, porque la muerte en la cruz del Calvario no fue una derrota, sino una victoria para Cristo y para la humanidad. Y dice, estos versículos hablan de esa exaltación y hablan detalles también de su padecimiento. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, gloria al Señor. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, dice la palabra, gloria a Dios, en el verso 13. El verso 14 dice, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
Gloria al Señor. Isaías presenta a Jesús como el siervo sufrido que toma sobre sí los pecados del mundo y experimenta una muerte cruenta. Sin embargo, su muerte no fue el fin de la historia, sino un anticipo de la exaltación a ascender al Padre. Gloria al Señor. El escenario de la cruz del Calvario y de su crucifixión era un escenario donde estaba presenciando, aleluya, la victoria de aunque moriría, resucitaría y ascendería al Padre. El verso 13 dice que es un contexto que dice que esta descripción de Jesús levantado físicamente en la cruz, de eso está hablando, levantado físicamente en la cruz. El verso 14 dice que alude además a la manera extrema en que Jesús sería desfigurado. Y el verso 15 continúa diciendo que el siervo de Dios asombrará a las naciones. En otras palabras, la sangre derramada de Cristo en la cruz para la purificación de todos los que creen es la exaltación del siervo de Dios sobre todo poder de este mundo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque aquella muerte de Cristo y aquella sangre derramada ahí es aquella sangre que limpió de pecados y sigue limpiando de pecados y seguirá limpiando mientras el hombre y la mujer reconozca que necesita de Él. Aleluya. Esa sangre está vigente para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Y Jesucristo sigue obteniendo victoria porque las almas siguen viniendo a sus pies, siguen convirtiéndose. No fue en vano. Tuvo un propósito grande. Aleluya. Y sigue teniendo propósito para cada ser humano que escucha y desea dejar las cargas, desea dejar el pecado, desea dejar la culpabilidad, porque eso es lo que hace Cristo. Quita tu culpabilidad al tú reconocer que verdaderamente lo que hizo en la cruz del Calvario, aleluya, no es digno de rechazo, sino de reconocimiento y humillación delante de Él por cada uno de nosotros y por cada ser humano aquí en la tierra. Gloria al Señor. He visto por ahí un video que a veces pasan donde un hombre comienza a adorar y muchos quizás lo han visto en las redes sociales y empiezan ese hombre a cantar una alabanza y empieza mucha gente a venir delante a rodearlo y la gente se sorprende por aquello que está aconteciendo ahí, porque en realidad es grande. Pero déjeme decirle que en realidad esa debería de ser la actitud diaria de cada ser humano delante de Dios. Adorarle en todo lugar. Y sería más bien ser sorprendente que no se hace y a que se haga. Y posiblemente para las autoridades y algunas personas que no entienden de que Él es el más grande sobre todos los hombres y sobre la humanidad, posiblemente esto lo ven quizás como un escándalo y posiblemente pueden agarrar y hasta apresar a una persona y quererle poner cargos legales. Pero déjeme decirle que la persona que hace esto, esa es la actitud correcta de un corazón agradecido delante del Señor por lo que Él ha hecho por la humanidad y que Él es digno de adoración en todo tiempo y en todo lugar. Aleluya. Herido por nuestras transgresiones, dice, esto fue lo que Jesucristo tuvo que padecer por nosotros. Herido por nuestras transgresiones. Nosotros somos los transgresores. Nosotros, la humanidad ha sido la transgresora que merecía castigo, merece castigo, mas Cristo fue herido para tomar el lugar de nosotros. Isaías 53, 4 y 3 dice, ciertamente, aquí habla Isaías de lo que Cristo padeció. Ciertamente llevó Él nuestras, no las de unos, no las de dos, no las de tres, no las de un grupo, no las de aquel entonces, no los de hoy y posiblemente solo los de mañana, no, de todos, de toda la humanidad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, todos nos descarriamos como ovejas. Todos en algún momento de la vida hemos tomado nuestro propio camino y nuestro propio destino, pero por la gracia y la misericordia de Dios hemos vuelto al buen pastor que es Jesucristo. Hemos regresado, algunos que nunca estuvimos, llegamos por su misericordia. Algunos estuvieron y se fueron, regresan por su misericordia, pero muchos ya no tienen la oportunidad. Así que usted y yo debemos de darle gracias a Él, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si muchos de nosotros, millones de seres humanos, porque hay millones de seres humanos alrededor del mundo que podemos gritar victoria y decir, Cristo quitó mis cargas, Cristo quitó mi dolor, Cristo quitó mi angustia, Cristo me hizo libre de esto y de esto, de cantidades de situaciones que agobian a la humanidad. Nosotros debemos de estar agradecidos porque esa paz que ahora experimentamos en nuestro sueño, en nuestro levantar, en nuestro caminar, en nuestro vivir, es porque Él, dice la palabra, cargó el pecado de todos nosotros. Él se echó aquel pecado de la humanidad encima para morir en la cruz como un malhechor, para que nosotros podamos hoy experimentar, aleluya, una vida libre de maldición y de pecado y de tormento. Porque un ser humano que vive sin Dios vive atormentado. Pero un cristiano que vive con Cristo vive libre para adorar al Señor, libre para amar a sus seres queridos, a su familia, a sus amistades, porque Cristo eso fue lo que vino a hacer por cada uno de nosotros. Fíjese que Jesús obedientemente fue a la cruz en favor de la humanidad pecadora. Obedientemente, nadie lo obligó. Él dijo, yo voy a morir por ellos. Nadie hace eso. Nadie muere fácilmente por alguien. Tal vez por nuestros hijos, por nuestras esposas, tal vez por nuestros padres, por nuestros hermanos, pero muy difícil. Pero Cristo lo hizo. Y qué tremendo es, dice que los presentes en su crucifixión lo condenaron como si fuera culpable de su propio pecado ante Dios. Crucifíquenle como un malhechor. Y quizás muchos participaban, quizás algunos le tiraban piedras. No fueron quizás solo los soldados los que escupieron su cara. No fueron solo los soldados los que se burlaron de él. Aún los religiosos de la época pasaban y se mofaban de él al verlo en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero aún ahí él enmudeció. Murió voluntariamente. Angustiado, dice en el verso Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como una oveja mansita, como si hubiese sido culpable, como que si hubiese sido un asesino, como que si hubiese sido un ladrón, padeció y no abrió su boca para defenderse. Con una palabra que él hubiese dicho, todos aquellos que estaban ahí hubiesen podido ser muertos por un rayo poderoso. Hubiese podido caer el mismo cielo encima de todos ellos, los que estaban ahí burlándose de él. Pero no lo hizo. Soportó Jesús. Soportó aquello por amor, porque él quería hacer eso por nosotros. Él sabía que no había otra forma, no había otra esperanza, no había otra manera. Era la única. Por eso Dios lo sometió a aquel proceso y él voluntariamente lo aceptó y no quiso defenderse, sino que se quedó ahí para cumplir el plan de redención de la humanidad. Quebrantado y exaltado por Dios. Aunque Dios permitió voluntariamente que fuera quebrantado bajo aquel proceso, pero vendría la exaltación. Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús dice que bajó hasta lo sumo, llegó hasta lo más bajo, pero también dice que por eso Dios le exaltó hasta la posición más alta. Gloria al Señor, porque Él venció para poder ser exaltado por Dios. Isaías 53, 10, 11 dice,
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano poderosa. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Tal fue el amor de Dios Padre por la humanidad, que dio a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados, un sacrificio que Dios mismo había ordenado desde el principio. Gloria al Señor. Los detalles que da Isaías como un acontecimiento futuro, porque acuérdese que al principio dijimos 7 siglos antes de este acontecimiento. Una profecía que vendría, que ya pasó. Gloria al Señor. Y que ahora podemos decir que tenemos abogado a la diestra del Padre. Podemos decir que Cristo está en cualquier lugar con nosotros, y que aunque el enemigo muchas veces quiera dañarnos, no puede, porque con solo mencionar el nombre de Jesús es más que suficiente para que el enemigo se tenga que detener, y no puede tocarnos ni aunque quisiera. Jesús obtuvo victoria, aleluya. Jesús obtuvo una victoria grande para él y para la humanidad. Jesús triunfó sobre la muerte, y ahora sentado a la diestra del Padre, en donde intercede por nosotros. Ahí está él, según Romanos capítulo 8, verso 34, que dice: Cristo es el que murió. Aleluya, no fue nadie más. Nadie más puede hacerlo. Cristo dice aquí bien específicamente: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Nuevamente miramos lo que Cristo, en vez de dar maldición, oraba, dice, por los transgresores. Por eso él dice: bendecid a los que os maldicen. No maldigan, sino bendigan. Él nos da consejo. No paguen mal por mal. Paguen bien por mal, porque eso tiene promesa. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida a nosotros. Aún a los que caminamos con Cristo se nos olvida muchas veces que debemos de bendecir, que Cristo lo dijo, y es un mandamiento, ¿verdad? Es una palabra que tiene un peso grande, porque Él fue el que lo dijo, que bendijéramos a nosotros, porque Él lo hizo. Gloria al Señor. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él no es como nosotros los hombres, que prometemos y no cumplimos, decimos y se nos olvida, mandamos y no practicamos. Muchas veces pasa, somos humanos, la humanidad, pero Cristo no. Lo que Él decía que se hiciera era porque Él lo practicaba, porque Él era el ejemplo verdadero. Por eso Él decía: cuando los religiosos, los líderes grandes, les enseñen a ustedes los mandamientos, les enseñen la palabra, háganlo, ¿verdad? Porque eso tiene promesa de parte de Dios, no de parte de los líderes, no de parte del hombre. No, háganlo porque es la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no nada que ver con lo que enseñan, nada que ver con la palabra. Así pasa muchas veces con el ser humano. Pero Cristo dijo: no importa, mientras sea la palabra, háganlo así. Porque el que los va a bendecir a ustedes es Dios, por medio de esa palabra poderosa que se escribió y se cumple todo lo que está ahí. Lo que Dios ha dicho que hará con la humanidad, bendito sea el Señor, lo cumple porque Él lo ha dicho. Gloria al Señor. Lo que dicen los hombres no siempre se cumple. El hombre miente, el hombre falla, el hombre
Al hombre muchas veces se le atribuyen muchos méritos que no los merece, pero a Cristo sí. Él sí merece todos los méritos. Aleluya. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Isaías 53, 12 cuenta una gran verdad. Debido a su sacrificio obediente, Jesús ha recibido una recompensa que será compartida con todos los que confían en Él. Gloria al Señor. Nos hizo parte a nosotros. Dice que el lenguaje que se habla ahí, de una celebración de triunfo después de una batalla, eso es lo que está dando. Una celebración de triunfo de una batalla. Por eso dice que repartirá despojos. Jesús es aquel que es verdaderamente y supremamente grande y posee una fortaleza divina infinita, sin límites. Se le da una parte, dice, y es una porción con los grandes, es lo que está hablando ahí. Reparte los despojos con los fuertes. Eso es lo que está describiendo ahí, que en los tiempos antiguos el líder triunfante tomaba las posesiones capturadas en la batalla y las dividía entre aquellos que habían participado en ella. Esto es lo que llamamos el botín o los despojos de guerra. Gloria al Señor. Cuando un rey salía a la batalla, porque salían en aquel entonces, salían con su ejército, llegaban y sitiaban, rodeaban ciudades, quitaban, mataban a la gente y se llevaban las riquezas, se llevaban las posesiones y las repartían con los que habían participado. Ese es el botín. Y de eso es lo que está hablando. Como un ejemplo, si recuerdan Nabucodonosor cuando se sitió a Jerusalén y que llevó al pueblo de Dios cautivo, dice que se llevó los utensilios del templo y los tenían ahí. Y esos mismos fueron los que un rey que tomó después de él, que creo que fue Belsasar, si no me equivoco, tomó los utensilios y empezó a mofarse y a hacer burla y a tomar y a emborracharse y a hacer orgías y cuanta cosa ahí, pero se le olvidó que aquellas cosas pertenecían del Señor y aunque los habían llevado, seguían siendo del Señor. Aleluya. Un ejemplo nada más de lo que era el botín, se lo habían llevado todo y ahí lo tenían, eso no lo podían repartir. Dios sabe cómo manejar al hombre, no importa quién sea, no importa cuán poderoso sea, Él sabe cómo hacerlo. Y no hay ser humano en la tierra que pueda pararse delante de Dios. Y Jesucristo fue una demostración de que Él es el vencedor, Él ha sido el vencedor y seguirá siendo el vencedor siempre. Y aquí dice que Él reparte con nosotros. Por eso Él decía que Él no comparte su gloria con nadie, pero a sus siervos harían mejores cosas que Él. Porque Él dijo, yo no los dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Aleluya. Y cuando antes de ascender dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén, vayan ahí al aposento alto, porque ahí van a recibir poder. Una de las victorias de Jesucristo, que todo ser humano que le conoce como único y suficiente Salvador puede experimentar la promesa, la llenura, el poder del Espíritu Santo que necesitamos. Y eso es parte, gloria al Señor, eso es parte de la victoria. Eso es parte del regalo divino que solamente se puede obtener a través de Jesucristo. Cristo recibirá los despojos, dice, o el botín del vencedor. Él, al redimir a muchos a través de su muerte sacrificial, sus acciones son las acciones de un siervo amoroso, son totalmente dignas de nuestra devoción y alabanza. Gloria al Señor. Y esta es una lección que en los tiempos, en la época, ¿verdad?, que estamos ahorita, que estamos presenciando, que estamos presentes, la época que tenemos presentes en la que se celebran las Navidades y luego que viene la Semana Santa, donde se habla de la crucifixión de Cristo, pero que ahorita se habla del nacimiento de Cristo
y celebramos esa venida, porque es digno de adorarle. Gloria al Señor. Por eso aquellos magos vinieron y aquellos reyes que venían de lejos vinieron y le adoraron a Él, porque Él es digno de adoración. Gloria al Señor. Esta lección nos recuerda a nosotros que no solamente nació, sino que también tuvo una trayectoria aquí en la tierra de aproximadamente de ministerio 3 años, 3 años y medio de ministerio, de 3 a 3 años, un ministerio poderoso, gloria al Señor, donde ganó tantas victorias, tantas batallas, donde sanó tantos enfermos, donde libertó tantos endemoniados, donde restauró tantas vidas, restauró mujeres despreciadas, mujeres que vivían despreciadas por la humanidad, por el hombre, mujeres que eran quizás, que no tenían otra forma de vida más que quizás prostituirse, que no tenían hijos, no tenían esposo, y en aquel entonces era así, no era como hoy, que hoy las mujeres, si es posible, tienen un mejor trabajo, tienen oportunidades, gloria a Dios por eso. Mujeres de título se van a trabajar, a veces tienen mejores trabajos que sus esposos desde bien jovencitas, 19, 20 años ya tienen un título, están terminando una carrera con grandes oportunidades. Bendito Dios por eso, pero en aquel entonces no era así. Y Cristo vino para darle a aquellas personas esperanza. No solamente a esas mujeres, también a grupos de personas como la gente de más baja, de la gente que es despreciada, marginada, hombres que estaban leprosos, que eran aislados, que nadie los quería, que nadie los tocaba, pero Cristo los tocaba porque con su poder podía darles sanidad, y más que eso, sanidad del alma, porque eso es lo que eso es lo más grande que el Señor puede hacer en el corazón del ser humano, la sanidad del alma, la sanidad del corazón, corazones oprimidos, corazones dolidos, gente bajo opresión, gente bajo tristeza, que no encuentran remedio a su vida, que no hayan que hacer, enfermedades que los médicos no tienen solución, porque no les encuentran solución, no hayan que hacer, centros psiquiátricos llenos con gente con enfermedades mentales, emocionales y un sinfín de cosas, pero Cristo sanaba todas aquellas enfermedades, y la palabra dice que Él es el mismo hoy, así como era ayer. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Todavía al que cree, todo le es posible, dice la palabra, porque hay que creer en Él. Porque imagínate que tú quieras sanidad, tú quieras libertad, pero no crees en Él. Imagínate que tú lo rechazas. Imagínate que tú desprecias ese sacrificio tan grande. Aleluya. Imagínate que tú no aceptas lo que Él hizo por ti. Imagínate que tú ni crees en lo que Él hizo por ti. Pero tienes que creer. Porque así como hacía con los leprosos, los sanaba, que nadie los quería, nadie los tocaba, no pasaba ni cerca, como estamos ahorita con el COVID-19, que con una máscara y todo. Y no estoy diciendo yo que vamos a tentar a Dios, vamos a poner nuestro cuerpo en peligro, vamos a demostrar que somos valientes. Yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque hay que ser prudente. Pero yo lo que estoy diciendo es de que para quizás nadie se puede acercar a ti, o nadie se quedará a acercar a ti, pero Dios no tiene problemas. Él sí puede acercarse a ti. Si tú primero le das tu corazón, le das tu vida, Él puede acercarse a ti. No tiene distancia, no hay enfermedad, no hay nada que a Él lo pueda atemorizar, no hay nada que a Él lo pueda infectar. Lo único que impide entre tú y Él un acercamiento eres tú, solamente con tu decisión. Pero si tú decides, aleluya, creerle a Él, Él te va a ayudar, porque Él lo ha prometido.
Aleluya, por eso Cristo lo hizo todo ya en la cruz del Calvario. Ahora es la decisión tuya. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra para ti. Cree en el Señor Jesucristo para que tengas vida eterna y para que experimentes paz y bendición de parte de Dios. Si tú me estás escuchando en este momento y tú sabes que has rechazado a Jesús, pero hoy quieres decir, Señor Jesucristo, entra en mi corazón, yo te abro esa puerta que he tenido cerrada. Yo sé que tú me estás dando una oportunidad, aquí estoy. Límpiame con tu sangre, hazme libre de todo pecado. Yo quiero caminar contigo, yo quiero experimentar la paz de la que me están hablando, que la palabra dice y que me la están narrando, me la están hablando, me la están predicando. Yo quiero experimentar esa paz, yo quiero experimentar esa bendición. Es para todos, no hace acepción de personas. En los médicos y en los hospitales, posiblemente si no tienes dinero no entras, pero con Cristo no es así. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice Él. Aleluya. No necesitas dinero, solo necesitas un corazón dispuesto para rendirte a Él. Dios te bendiga y espero que rindas tu vida a Cristo. Amén.